Hola chicos, ¿cómo andan? Como siempre les digo, espero que ustedes como seres queridos se encuentren bien. En este video vamos a avanzar con el diseño eléctrico de la vivienda, ¿sí? Inicialmente vamos a hacer un repaso, ¿sí?, de qué es lo que hicieron hasta ahora, es decir, en la anterior entrega. Ustedes habían hecho un reglamento de su casa, ¿sí?, con sus dimensiones, habían hecho a su vez otro reglamento con respecto a las luminarias que tenían y habían determinado la potencia, ¿sí? En base a ello, mejor dicho, habían determinado el índice local y la cantidad de mediciones que tenían que realizar, tipo en formato cuadrícula, de cada uno de los ambientes, y tenían que determinar si se encontraba dentro de la ley. Si verificaba o no las dos condiciones que habíamos establecido, ¿sí?, que era tener el promedio tenía que ser mayor a la media y la media dividido 2 tenía que ser menor a la mínima, ¿sí? Era básicamente esas cuestiones. En base a ello, ¿sí?, tenían que utilizar, bueno, básicamente eran las mediciones que habíamos dicho, era la captura que le estábamos dando en el Excel, esta planilla, ¿sí? En base a ello hacían una captura de pantalla de ese cuadrito de Excel y revisaban cuáles de los ambientes cumplían las condiciones o no, ¿sí? En base a ello, ¿sí?, los que no cumplían deberían hacer un rediseño, ¿sí?, de los ambientes utilizando cualquiera de los dos software, tanto el Relux como el LumenLux, ¿sí? Y tenían que diseñarlo hasta que las condiciones cumplan lo exigido, ¿sí? Era básicamente eso lo que les había mandado, y en base a ello ustedes tenían que rediseñar, ¿sí?, el ambiente que no cumplía. En este caso teníamos el ejemplo en el cual estamos viendo para explicarnos, para explicar la actividad. Habíamos dicho que, por ejemplo, uno de los ambientes era el dormitorio. Entonces habíamos rediseñado en función de las luminarias, ¿sí?, de los lúmenes, perdón, que debería cumplir. Entonces teníamos un plan rediseñado de función de el rediseño que habíamos hecho utilizando los software de simulación, ¿sí? Entonces ahora el siguiente paso, nosotros ya tenemos las bocas de iluminación. Bocas de iluminación vamos a llamar donde nosotros realizamos la conexión de las luminarias, ¿sí?, en el techo. Ahora nosotros deberíamos determinar o la cantidad, mejor dicho, de puntos de conexión o puntos de toma corriente, ¿sí?, donde cargamos el celular, conectamos los electrodomésticos y demás, ¿sí? Sería el siguiente paso. Para ello, es decir, esa cantidad mínima exigido por ley para tener un cierto grado de confort, ¿sí? Es decir, para cumplir con lo que dice la ley en base a la cantidad de puntos de toma corriente que nosotros debemos tener en cada uno de los ambientes, ¿sí? Para ello existe una ley, ¿sí?, que es un reglamento, mejor dicho, el reglamento de la AEA, Asociación Electrotécnica Argentina, que seguramente lo han visto con otros profesores, tanto con Pato en segundo, con Marquitos en cuarto, con Albarracín en quinto, ¿sí?, que es como sería la Biblia, por decirlo de una manera, en la parte eléctrica, ¿sí? Ahí está todo pautado, establecido por reglamento, qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, o qué condiciones tienen que cumplir las instalaciones eléctricas, tanto de la casa como de cualquier inmueble, ¿sí? Para ello, para empezar a utilizar esta ley, que también se las voy a dejar en la plataforma, lo primero que tenemos que comenzar a hablar es el grado de electrificación, número de circuitos mínimos y número mínimo de puntos de utilización. Punto de utilización nos referimos, como ya hemos dicho, a las bocas, es decir, tanto a las bocas de iluminación como a las bocas de toma corriente, ¿sí? Punto de donde enchufamos, como habíamos dicho. Y el número de circuitos, es decir, la cantidad de bocas que yo puedo utilizar con un circuito, la cantidad de bocas que yo puedo unir, ¿sí?, que va a estar protegida por un elemento de protección, es decir, tanto por un interruptor termomagnético que por un diferencial, ¿sí? Para determinar cantidad de bocas, puedo
como mínimo puedo colocar en un ambiente, primero que todo yo tengo que determinar el grado de electrificación, ¿sí? El grado de electrificación básicamente son 4, que corresponde o se lo define en función de los metros cuadrados de la vivienda, ¿sí? Puede ser mínimo, medio, elevado y superior, ¿sí? Primero que todo, como no tenemos todavía cuánto vamos a consumir, es decir, qué potencia va a demandar esa vivienda, existe ante todo, primero lo que sería ese grado de electrificación es asignado a partir de la superficie. Bien, ¿qué quiere decir? Que si es hasta 60 metros cuadrados, se le asigna un grado de electrificación mínimo. En cambio, si se encuentra entre los 60 y 130, medio, entre los 130 y 200, elevado y superior más allá de los 200, ¿sí? Es decir, que en función de los metros cuadrados que tiene superficie se le asigna un grado de electrificación. A ustedes, dependiendo de la cantidad de metros cuadrados que tenga su vivienda, ¿sí? Cubiertos, aunque ahora vamos a hacer el ejemplo, se le va a asignar un grado de electrificación. Por ejemplo, volviendo al tema del Excel, ¿sí? Nosotros tenemos el ambiente, ¿sí? En base al ancho y el largo podemos sacar los metros cuadrados de cada uno de los ambientes, ¿sí? Del dormitorio, del baño, del pasillo, de la cocina, del estar comedor y del exterior, ¿sí? Solamente se considera los semicubiertos, es decir, por ejemplo, si mi terreno donde está construida mi casa tiene, no sé, 200 metros cuadrados, yo no tengo que considerar los 200 metros cuadrados, sino solamente la parte que está construida, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 75 metros cuadrados, que sería bajo techo. Y la que está semicubierta, es decir, que vamos a considerarla como, por ejemplo, lo que está bajo un toldo, un balcón, como dice en nuestro gráfico, en nuestra casa es un lavadero, por ejemplo, semicubierto. De esa superficie se considera solamente la mitad, ¿sí? Por eso acá es las dimensiones, la superficie dividido 2. En cambio, cuando es cubierto se considera toda la superficie. Bien, entonces, para calcular la superficie total, consideramos lo que está bajo techo, ¿sí? Bajo techo, mejor dicho, lo que está construido o por cuatro paredes, por decirlo de una manera, se lo considera la superficie total. En cambio, cuando es semicubierto, se considera la mitad de esa superficie que ocupa. ¿Bien? Entonces nosotros, en base a ello, sumamos toda la superficie que ocupa cada uno de los ambientes y me determina que el total construido de la casa es de 34 metros cuadrados, es decir, es un departamento muy chiquitito, ¿sí? Entonces, en base a ello, si nosotros vamos al reglamento, permítame ver si está grabando, sí, está grabando. Como no llega, no supera los 60 metros cuadrados, me dice que mi grado de electrificación asignado a priori es mínimo, ¿sí? Es mínimo. Entonces, si a ustedes le da mayor, que elocuentemente seguramente le va a dar mayor, puede, o sea, 70 metros cuadrados correspondería a un grado de electrificación medio. En este caso, para esta casa tan chiquitita, es un grado de electrificación mínimo, ¿sí? Acuérdense, cuando yo calculé la superficie exterior, solamente considera el lavadero, el patio y el acceso no, porque no están semicubiertos. Entonces, yo determiné mi superficie, ¿sí? Total a considerar es de 34 metros, por ende, porque se encuentra por debajo de los 60, es un grado de electrificación mínimo, a priori, ¿sí? Ese grado de electrificación a mí me indica la cantidad de bocas de iluminación y de tomas corrientes, ¿sí? Donde yo enchufo mis electrodomésticos, ¿sí? Entonces, dice, en este apartado dice viviendas, me dice los grados de electrificación y cómo se clasifica. Bien, eso de número de circuitos lo vamos a ver después. Y acá me dice número mínimo de puntos de utilización. Y me dice para cada grado, en función de cada grado, lo que yo debo colocar. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al mínimo, me dice que para la sala de estar, comedor, debo tener una boca de iluminación. La boca de iluminación, cuando ustedes empiezan a hacer el diseño, ustedes mejor dicho empezaron por el diseño lumínico con los programas de simulación,
porque siempre le da, la ley dice como mínimo, siempre como mínimo debe tener una boca, ¿sí? Sea un pasillo muy chiquito, un baño muy chiquito, siempre debe tener como mínimo, y siempre es lo mínimo requerido. Por ejemplo, ahí donde dice boca de baño, dice una boca de iluminación como mínimo, sí o sí debe tener una boca. Entonces no se considera que es lo que dice la ley, sino que uno siempre está por encima de él. Acuérdense de que estas condiciones, ¿sí?, siempre son las mínimas. Entonces nos vamos a quedar con la parte de toma corriente, ¿sí?, o toma de uso general. ¿Sí? Entonces me dice, bueno, que en la sala comedor yo tengo que tener, cada 18 metros cuadrados, tengo que tener una boca sí o sí de iluminación. Eso no le demos tanta importancia, pero me dice que debo tener una boca de toma corriente cada 6 metros cuadrados. ¿Sí? En el dormitorio me dice que si es cada menores a 10 metros cuadrados, tengo que tener dos bocas. En la cocina me dice que tengo que tener tres bocas de toma corriente para uso general, más dos tomas corriente para teledoméstico y comunicación fija, que sería, por ejemplo, la heladera. ¿Sí? Es una toma corriente que yo sí o sí lo voy a tener, terminar usando. Fijo, no lo voy a poder desconectar. Entonces, dormitorio, supongamos, vamos a dormitorio, vamos a hacer uno por uno. El dormitorio me dice que menores a 10 metros cuadrados, menores a 10, mi condición dice que tengo que tener como mínimo dos bocas para uso general. Como mínimo, yo si quiero puedo ponerle 4. Tampoco voy a llenar el dormitorio de toma corrientes, pero consideremos, por ejemplo, que vamos a tener dos para las dos mesitas de luz, ¿sí?, para los dos veladores, uno ocasionalmente para un tele, ¿sí?, y ocasionalmente otro por las dudas. Entonces 4 es un buen criterio, ¿sí? Entonces volvemos a nuestra tabla de Excel, boca de toma de iluminación 4. Yo ya completé directamente cuáles serían las bocas de iluminación, porque eso ya era un dato que nosotros habíamos tenido, ¿sí? Hice el relevamiento, eso no era, básicamente era lo mismo, ¿sí? Entonces, boca de iluminación, eso ya las pasé por obvio, ¿sí?, que la cantidad de bocas de iluminación me daba a mí que era 13, ¿sí? Si ustedes reven el plano, que sería este, que es este, el plano rediseñado, es el último que ustedes tienen. Si contamos la cantidad de bocas de iluminación, es decir, las cruces, con el redondel, me da que la cantidad de bocas de iluminación son 13. ¿Sí? Ahora pasamos a la boca de toma de uso general. Entonces habíamos dicho que éramos 4. En el baño, la reglamentación me dice que tengo que tener una boca como mínimo, pero yo le voy a poner 2, supongámosle, porque una es para la afeitadora y otra por las dudas más. En el pasillo me dice que no me indica nada de que tengo que tener una boca de toma corriente, pero yo le puedo poner si quiero. En la cocina, como hemos dicho, dice que tengo que tener tres bocas para uso general y como mínimo dos fijas para usos de electrodomésticos fijos. Entonces yo le pongo 5. Ahí cumplo con lo que me requería. En el estar comedor me dice que tengo que tener una boca cada 6 metros cuadrados. Mi estar comedor tiene 11, es decir, 6 tengo que tener 2 sí o sí, y estoy muy próximo a los 12. Sería con 12 estaría bien, pero casi llego a 12, puedo ponerle 4. Y en el exterior, que vamos a considerarlo como lavadero, dice una boca. Sí, pero mi lavadero, yo no sé, en lavadero vamos a poner que supongamos que tengamos el lavarropa afuera, o sea, patio semicubierto, ya que tener uno fijo, entonces puedo incorporarle uno más. Bien, entonces me queda la cantidad de bocas de toma corriente, ¿sí? En otro grado de electrificación, ¿sí?, dependiendo, como habíamos dicho, la cantidad de superficie cuadrada, aparecen lo que son las bocas de toma de uso especial, ¿sí? La boca de toma de uso especial, en el caso, ¿sí?, por ejemplo, como dice, en el caso de un toma corriente se extiende la alimentación en equipo de aire acondicionado. Las tomas las tomas corrientes se clasifican en dos. La toma corriente de uso general, es decir, son aquellas que se encuentran hasta los 10 amperes de consumo, ¿sí? Y las bocas toma corriente de uso especial son aquellas que van hasta los 20 de toma corriente de uso especial. Generalmente, si van, por ejemplo, a restaurantes o a clínicas, ustedes van a ver que la toma corriente
hay una toma corriente que es igual que todas, pero de color, generalmente roja. Bueno, esos son tomas de uso especial. Por ejemplo, que yo puedo conectar a una toma corriente de uso especial, una cocina eléctrica, un termotanque eléctrico, un aire acondicionado, que son artefactos que tienen un gran consumo de electricidad, ¿sí? Que capaz que no superan los 10 amperes, pero que están muy próximos, ¿sí? Cuando yo tengo una casa de un grado de electrificación mínima, la ley no me exige que yo ponga un grado de electrificación, que ponga un toma corriente de uso especial, ¿sí? Pero a ustedes, por ejemplo, un grado elevado superior, va a aparecer, le va a exigir que tienen que poner un toma corriente de uso especial, ¿sí? Yo acá lo puse por separado para que vean que se le puede agregar. Son las tres variantes: boca de iluminación, toma corriente de uso general, donde conecto los aparatos electrodomésticos más comunes, y toma de uso especial, donde yo conectaría aparatos donde consumen donde tienen una gran potencia, por ende tienen un gran consumo, ¿sí? Pero eso lo va a exigir la ley, el reglamento, ¿sí? Bien, eh, bien. Entonces, yo tengo mi grado de electrificación, me indica la cantidad de bocas que tengo que tener. Ahora, la reglamentación también me indica, ahora sí volvemos para atrás, y me indica la cantidad de circuitos, es decir, cuántos circuitos mínimos yo puedo tener. Es decir, los circuitos de uso general, vamos a ir más arriba para que entiendan. Yo tengo tipo de circuito, es decir, cuando yo conecto, por ejemplo, por ley, los tomas corriente tienen que conectarse por separado a una térmica, y la luminaria tiene que conectarse a otra térmica. Si no, pueden ir en conjunto. Generalmente, los planes de vivienda viejos de IPv existía una sola térmica que prendía y apagaba. Por ejemplo, si yo tenía que arreglar una lámpara, tenía que desconectar el toma corriente y desconectaba toda la casa. Bueno, ahora no. Y si había una falla, se me quedaba toda la casa sin electricidad. Entonces los tomas corriente tienen que ir conectados por un lado, y la boca de iluminación tienen que ir conectados por otro, con otro toma corriente, con otro dispositivo de protección. Ahora, por ejemplo, yo en los circuitos de iluminación, es decir, yo puedo, por ley, solamente puedo conectar 15 bocas, ¿sí? Y toma de uso general puedo conectar hasta 15 bocas también. En cambio, los tomas de uso especial, es decir, yo tengo 12 bocas que alimentan un aire acondicionado, tengo 12 aire acondicionados, puedo alimentar hasta 12 con un solo interruptor termomagnético, ¿sí? Bueno, aquí sucede lo mismo. Con la iluminación yo puedo alimentar 15 bocas. Es decir, puedo conectar, es decir, cuando yo baje la térmica, puedo conectar 15 bocas de iluminación, 15 tomas. Entonces, no puedo tener más de esa cantidad de bocas por circuito. Entonces, lo que yo hice en AutoCAD, ¿sí? Básicamente, lo primero que tengo que hacer es enumerar a cada una de las bocas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y después seguí con las de top 14, 15, 16, 17, 18, y enumeré todos los puntos donde yo voy a conectar algo, incluido la lámpara. Y las térmicas, la llave de punto, ¿sí? Se señalan con este punto, y las enumero, no, mejor dicho, las ordeno alfabéticamente con A, B, C, D. En el caso que tengan doble en un punto, es decir, en una boca yo tenga dos interruptores porque prenden lámparas diferentes, se señalan de esta manera. Bien, entonces, esto sería el punto. ¿Sí? Entonces, antes, una vez que nosotros tenemos determinada cantidad de bocas, ¿sí? La posición de la calificación, número y ordeno alfabéticamente a todos los puntos. ¿Bien? Entonces, por la vida hemos dicho que yo puedo tener hasta 15 bocas de iluminación o bocas conectadas entre sí. Entonces, circuito número 1, iluminación de uso general 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto?
que todos estos puntos van a pertenecer a un mismo circuito, por eso tienen el 1 arriba, es decir, este y este pertenecen, mejor dicho, toda la iluminación pertenecen, salvo la de exteriores, perdón, a ver, yo me confundí ahí, 12, 13, no, está bien, salvo las exteriores, pertenecen a un mismo circuito, porque yo puedo conectar hasta 15, ¿sí? ¿Podría haberlas conectadas todos a un mismo circuito? Sí, pero por ejemplo, si yo tengo una falla, quiero arreglar el exterior, puedo desconectar una sola y no me quedo sin luz en la parte dentro de la casa o sin luz afuera de la casa. Entonces, ¿qué hice? A cada circuito yo en este punto asigno cuáles son las bocas que yo estoy utilizando en este circuito. Por ejemplo, hasta 13. Tengo en total 10 bocas. En el circuito 2 voy a tener las de exterior 5, 10, 11. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer con los tomacorriente de uso general. Es decir, vamos al AutoCAD. Yo dividí izquierda y derecha. Lo de la derecha tengo 3, vean que le asigno el 3, este símbolo es el tomacorriente. Todos estos van a pertenecer a un mismo circuito y todo lo de la izquierda van a pertenecer a otro circuito. Por ende, si venimos acá, ven que tenemos 14, 15, 16, que sería lo que corresponde a dormitorio, baño y pasillo, pertenecen a un circuito, y el circuito 4 pertenece a otro circuito. ¿Sí? Sí, estamos bien. Si yo tendría un toma de uso especial, ¿sí? Para aire acondicionado o horno eléctrico, debería incorporar un nuevo circuito 5. ¿Sí? Es toma de uso especial 1, porque es el primero. Circuito 5 le asignaría un 33, porque el último es 32. Si ven acá, es 32, ¿sí? Sería el 33. Bien. Bien, pero sería un circuito totalmente distinto. No incluiría dentro de los más circuitos, aparte de que yo tenga conectado disponibilidad, porque tengo que llegar hasta 15. Bien. Entonces, simplemente en AutoCAD o en el plano habría que, entonces, enumeramos las bocas de iluminación y las bocas, continuando con las bocas de utilización, ¿sí? En función de la cantidad de bocas que yo puse en función del grado de electrificación. Bien, medio confuso, pero es como les voy a dejar todo para que ustedes lo vean y es sencillo. En todo caso me preguntan. Bien, entonces ya separé, cumplo con las condiciones de cantidad de bocas que puedo tener por circuito: 10, 3, 7 y 11. El máximo era 15. Estamos perfectos. Bien, ahora lo que tenemos que determinar es si realmente ese grado de electrificación que se le asignó, que fue en función de los metros cuadrados, corresponde a la potencia asignada. Es decir, nosotros habíamos dicho que si era hasta 60 metros cuadrados, la potencia tiene que ser hasta 3,7 kVA. ¿Sí? Venimos a... Venimos entonces. ¿Cómo se calcula la potencia? Nosotros sabíamos la potencia de cada una de las lámparas, porque habíamos dicho acá, teníamos la potencia de cada una de las lámparas. Bien, por eso yo le dije en el mensajito que cuando le hice la primera devolución que tenían que traten de asignar la potencia a los circuitos, porque a las lámparas les va a servir ahora. Por eso era el mensaje. Entonces, simplemente lo que tienen que hacer es sumar la potencia de cada una de las lámparas del punto de iluminación que le corresponde. En este caso, a mí la potencia me da de 559. ¿Sí? Lo mismo hago con esto del circuito número 2, sumo la potencia que está en 4. Y el circuito de toma, ¿sí? Ahí que electro, no sé cuánto es la potencia que hace. En ese caso,
todo dependiendo también se especifica la identificación local, distintos grados se clasifican en función de las distintas grados de identificación. Si es, entonces bajamos acá abajito y por acá para calcular la potencia, bueno, acá me dice que para calcular la potencia, ¿sí? Esto todavía no vean, ¿sí? Ahora lo vamos a ver otra parte. Sí, dice que si es para toma corriente uso general, la potencia estimada tiene que ser máxima de 2200 VA. Por ende, yo lo tengo en kVA, tengo 2200 VA y 2200 VA. En cambio, cuando es toma de uso especial, es 3300 VA, ¿sí? 3,3. En el caso de que hubiese que incorporarlo, ¿sí? Entonces, la potencia para cada uno de los circuitos estimada es de 2,2 kVA. En cambio, para los circuitos de iluminación, ¿sí? Yo primero tengo que pasarlo a kVA, ¿sí? Tengo la potencia en watts, lo tengo que pasar a kVA. Por ende, a la potencia en watts la multiplico por 0,8 y la divido por 1000 para pasarlo a kilo, ¿sí? Y la ley, a su vez, acá me indica que tengo que considerar simplemente, cuando estamos en vivienda, el 66%, ¿sí? Entonces, lo multiplico por 0,66 y me da la potencia en kVA que consume ese circuito. Lo mismo en este caso, y en este ya no, porque ya estaban en kVA. Y simplemente sumo, ¿sí? Sumo la potencia de cada uno de los circuitos y me da la potencia total de kVA. ¿Sí? Ahora, esa potencia total de kVA, dependiendo del grado de electrificación, es decir, lo tengo que multiplicar por un coeficiente de simultaneidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo en una vivienda no están todas las luces prendidas al mismo momento. Es decir, que de ese total de potencia de demanda es un porcentaje. Cuanto más grande la casa, menos la cantidad que yo realmente estoy consumiendo. Es decir, no tengo todas las luces prendidas y yo me concentro, por ejemplo, ahora estoy en un dormitorio grabando esto y el resto de la casa está apagada, las luces, y en este dormitorio no. Entonces, no es realmente esa potencia la que está consumiendo. Entonces, dependiendo de su grado de electrificación que tengan ustedes, puede ser mínimo, medio, elevado, superior, tienen que multiplicar esa potencia que ustedes obtienen. En este caso, ¿sí? En este caso la potencia total, el grado coeficiente mínimo a priori, sigue siendo la misma. Si hubiese sido medio, lo hubiese multiplicado, en este caso ustedes lo multiplicó por 1. Si hubiese sido por medio, lo hubiese multiplicado por 0,9. Bien. Entonces, la potencia en kVA me da 481. ¿Sí? 481. Entonces, si nosotros volvemos para arriba, vamos a subir un poquitito más para arriba, me dice la reglamentación que es hasta 3,7. Entonces, 3,7 no es mínimo. Entonces estamos bajo. Es decir, la bien, por eso puede equivocar. Mejor dicho, estimativo. Entonces, este no cumple con mis requisitos. Entonces yo tengo que decir, bueno, como mínimo no es, yo tengo que elevar la validez. Tiene que ser medio. Medio, entre paréntesis pongo, porque no cumple con el anterior. No se cumple con el anterior. O medio, vamos a poner medio. Medio. Entonces volvemos a la ley y vamos a decir mínimo medio. En general, sí, entre mínimo y medio no hay muchas diferencias. Salvo por ejemplo acá en pasillo antes no me decía nada. Ahora me dice que sí, tengo que tener toma corrientes, por ejemplo.
mucho más las salvedades. Entonces probamos con medio. Vamos con medio, nosotros en este punto nosotros tenemos las consideraciones. El resto se mantiene y es 481. Y nosotros ahora decimos, comparamos, por ejemplo, hay muchas diferencias de medio superior. Si tengo que, por ejemplo, considerar utilizar toma de uso especial. Pero de mínimo a medio no cambia mucho. Vemos algunos detalles, a priori no hay. Y buscamos la potencia. Vamos a buscar la potencia. La potencia que habíamos calculado. Seguimos abajito. Ahora el medio es 0,9. Entonces ya este es por 0,9. Es 433. ¿Sí? 433 y me dice que, perdón, me confundí yo, tengo que ir para arriba, me excedí un poquitito, me dice medio es hasta 7 kVA y nosotros estamos a priori bien, 7 tenemos 4,3. Ahora sí cumplimos, entonces nuestro grado de electrificación es medio, no es mínimo. Mínimo fue a priori con los metros cuadrados que nosotros teníamos. Entonces nuestro grado de electrificación es medio, no mínimo. Bien. Otra cosa que se me pasó por alto es que los grados de electrificación a su vez asignan la cantidad de número de circuitos. ¿Sí? Por ejemplo, cantidad de circuitos es decir como mínimo que yo voy a tener. Por ejemplo, cuando es mínimo voy a tener sí o sí dos circuitos, uno de iluminación y uno de toma corriente. Eso es lo que yo le decía que tenemos que tener. Toma corriente por un lado, iluminación por el otro. Es decir que sí o sí tengo dos circuitos. En cambio, el medio me dice que voy a tener tres circuitos. Por lo menos uno será de iluminación y uno de toma corrientes. Y me dice que tiene que haber un tercero que indistintamente puede ser de iluminación en general, o iluminación o toma corriente. Si nosotros venimos, tenemos cuatro. Cumplimos y tenemos una iluminación y una toma corriente. Tenemos como mínimo lo que exige. Cuando estábamos en mínimo, también cumplíamos porque tenemos dos como mínimo. En cambio, el medio. Entonces, de cierta manera, tenemos la consigna del día terminada. Entonces, haciendo un repaso. Primero, antes de hacer el repaso, lo que le voy a pedir yo de tarea. Primero que todo, o la actividad que tienen que hacer. Primero que todo, tienen que determinar. ¿Sí? Y a su vez hacemos el repaso. Primero que todo, yo tengo que, en función de los metros cuadrados de cada uno de los ambientes, ¿sí? Tengo que sacar la superficie total construida. Es decir, del dormitorio, del baño, del pasillo de cada uno de los ambientes, saco los metros cuadrados que ocupa. Que esos son datos que tenemos. Y del exterior, simplemente hay que considerar la parte semicubierta. Es decir, por ejemplo, como en nuestro caso, el lavadero, que es una semicubierta, es decir, el patio yo no tengo que considerar y el acceso tampoco. Es decir, yo tengo 200 metros cuadrados de terreno, no tengo que considerar los 200 metros cuadrados, sino solamente lo que está semicubierta en el exterior. Como por ejemplo un balcón o un lavadero semicubierto. La mitad de esa superficie. Sumo todos los metros cuadrados de cada uno de los ambientes y me da entonces la superficie total. En función de esa superficie total, yo voy a poder determinar a priori un grado de electrificación en función de esos metros cuadrados. En nuestro caso no era mínimo, ¿sí? A priori. Ese mínimo a mí me indicaba la cantidad de puntos de utilización que yo tengo que tener, ¿sí? La boca de iluminación, a priori nosotros ya sabíamos cuántas teníamos porque habíamos hecho el diseño y siempre se exigía por ley al mínimo una, entonces cumplíamos con todos los requisitos. Y determinábamos a su vez la cantidad de bocas de toma de uso general, es decir, donde nosotros conectábamos los electrodomésticos. ¿Sí? Bien. Dependiendo el grado de electrificación, pueden aparecer tomas de uso especial, es decir, donde se conectan grandes aparatos electrodomésticos como hornos o termotanques eléctricos o aires acondicionados. Bien, entonces
teníamos lo que sería la cantidad de bocas que yo tengo que tener. Para eso nosotros pasábamos al plano de AutoCAD y las acomodábamos y las enumerábamos en todo de orden seguido. Es decir, 1, 2, 3, 4, todas las bocas las enumerábamos, ¿sí? Entonces, ¿eso para qué? Para poder a nosotros contabilizar o asignar a cada uno de los circuitos la cantidad de bocas, ¿sí? Que recordemos que la misma ley me decía que yo podría tener en cantidad de bocas que podía tener en de iluminación era 15 y de toma de uso general era 15. De toma de uso especial eran 2. Entonces yo las acomodaba para no poder tener, para no exceder, ¿sí? Entonces tenía de iluminación tenía 10, de otro circuito tenía 3, yo podría haberlas juntada, pero ya podría haberlas puesto las ambas juntas. Tenía 3 y no me excedía, pero por cuestión de como son exterior la puedo separar. Y después tenía, sí o sí tenía que dividir las tomas de uso general porque tenía 18. Entonces tenía que dividirla para no excederme de los 15. ¿A qué fue el criterio? El criterio nuestro, consciente, de cuál sería mayor comodidad. Bien, divido y no supero. Bien. Entonces podía determinar el circuito asignado de la potencia simultánea. Puntos. Esto era la verificación, punto de utilización. Bien, las bocas y las tomas. Las asignamos previamente en función de los metros cuadrados. Asignábamos, ¿sí? Circuito de iluminación, asignábamos todos. Teníamos la total de bocas. Tenemos la potencia, que es lo que yo le había dicho que en su plano tenían que ponerlo para después facilitar el cálculo, ¿sí? Perdón. Sacamos la potencia, ¿sí? En watts, que de las lámparas son en watts. La pasábamos a kilovolt-ampere, ¿sí? Y considerábamos solamente el 63% de esa potencia. Cuando tenemos circuito de uso especial, como no sabemos qué electrodomésticos se van a conectar al mismo, por ley se establece que por circuito tengo hasta 2,2 kVA, ¿sí? Entonces le asigno 2,2 kVA. Luego ponemos la potencia total, bueno, sumamos la potencia total, ¿sí? 4,81, ¿sí? En este caso, que si nosotros íbamos a la potencia total que debería tener para mínimo era 3,7 kVA, no cumplía, por ende lo teníamos que hacer de nuevo, ¿sí? Entonces, en este cuadro vamos a colocar que no se confirma el grado de electrificación asignado, ¿sí? Bien. Entonces, en vez de 7, yo me había confundido, en vez de 7, vamos a asignar nuevamente nuevo grado de electrificación, y ahora sí, volvemos acá, les recuerdo como en el comando, imprint paint, y vamos al paint, pegamos, eso es para hacer lo que algunos sacan foto de la pantalla, imprint paint, es un botón generalmente que está al lado de suprimir, capturan en pantalla, recortan y pegan en el Word esa planilla. Y pueden también copiar la planilla si quieren. Perdón, me confundí. Estaba hablando, se me pasó. Nuevo grado de electrificación asignado. Ahora sí, tenía copiado. Era medio. Entonces seleccionamos este. Y en el caso de que habría que modificar, de incorporar nuevos circuitos, nuevos bocas, se la asignan y la incorporan al plano, ¿sí? Y asignan la cantidad de bocas que tienen que incorporar acá. Y tienen que agregar bocas de toma de uso especial. Entonces, vamos a sacar esto. Nueva electrificación
8. Nuevo nuevos circuitos asignados y nueva potencia máxima simultánea. En este caso, venimos acá al Excel, que ahora sí daba, porque habíamos acordado que era por 0,9 en función de lo que estableciera la ley. Ahora sí, venimos acá, tiki, cortamos, venimos para acá, pegamos. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a asignar acá 4,3. Ahora sí, se verifica el grado de electrificación asignado. ¿Sí? Medio, porque la potencia era, en este caso era 481, no era, porque no correspondía, porque era hasta 7, hasta 4 era hasta 3,7, perdón, no cumplía el mínimo, entonces hemos hecho medio, 7 cumple, está perfecto. Entonces pasamos a que sí se verifica la electrificación. Simplemente eso, y nuevamente en su plano, ¿sí? Que habían tenido, hacen captura de pantalla, yo ya lo hice, y pegan como le está quedando el plano de la casa, ¿sí? Acuérdense, vamos a sacar el tocado más fácil, entonces de enumerar las bocas de iluminación y a los circuitos que pertenecen a cada una de las bocas le asignan un índice, ¿sí? Es decir, por ejemplo en este caso la boca de iluminación interior van a estar todas un circuito y la boca exterior van a estar a otro. Y por ejemplo el lado derecho, los tomos corriente van a estar asignados a un circuito y del lado izquierdo van a estar asignados a otro circuito. Les recuerdo que este es el símbolo de toma uso general, ¿sí? Cuando le toma uso especial se los asigno acá para que sepan cuál es lo mismo, lo único que tiene que estar con un color rojo para asignar que es una boca toma uso especial, ¿sí? Los puntos los asignamos con las letras, ¿sí? Y en este caso, consideremos este ejemplo de que vamos a colocar un toma uso especial, y no sería 4 sino sería 5, ¿no? Para que ustedes den cuenta que sería totalmente distinto. Bien, a priori sé que les puede parecer que fue un poco mucho, ¿sí? O medio raro la explicación, es más fácil obviamente presencial. Pero bueno, entonces sacan el grado de electrificación, le asignan a priori un grado de electrificación en función de los metros cuadrados, esos metros cuadrados y tomamos que tienen que asignar. En función de esas van a AutoCAD o al plan, las enumeran, ¿sí? Como mejor dicho, las asignan la boca de utilización, ¿sí? La boca de utilización las asignan, ¿sí? Después de asignar las enumeran con la idea de que después del circuito, recuerden que va solamente hasta 15 en general y 12 especial. Después el recuento de la potencia que consume cada uno de los circuitos, entonces pasando la iluminación acá en kilovolt y considerando solamente el 66% de la misma, y cuando son generales 2,2 kilovolt y cuando tomamos especiales 3,3 kilovolt. Lo van a ver en la ley igual de la potencia acá. Una vez que tienen eso, sacan la potencia total y revén si esa potencia es la que verifica o la asignada previamente, ¿sí? Como habíamos dicho. Si ese grado de electrificación, si esa potencia corresponde al grado de electrificación que se le asignaba inicialmente. Si no corresponde, pasan al grado de electrificación que le sigue, revén si
lo exigido, ¿sí?, por ese grado de electrificación cumple en sus bocas de eliminación. Si no las cumple, agrego más, nuevamente separo y la potencia nuevamente. Y ahora, recordando que la potencia total, dependiendo del grado de electrificación, le tengo que multiplicar por un coeficiente de simultaneidad que también está acá en la área que les voy a dejar, la reglamentación que les voy a dejar. ¿Sí? El coeficiente de simultaneidad. A ese coeficiente total de simultaneidad comparan si realmente corresponde al que les tocó, al grado de electrificación que se les asignó, que consideraron nuevamente, ¿sí?, que fue el superior al inicial, y se cumple, simplemente verifica el grado de asignación. Verifica el nuevo grado de electrificación asignado. Y por último, en el plano, vuelcan simplemente los avances de cómo enumeraron los puntos, ¿sí?, de utilización y uso general. Bien, ¿se entendió? Cualquier cosa, bien. Me preguntan. De todos modos, hoy es martes 8. Yo les voy a dar una semanita para que tengan tiempo de revisar la actividad, y porque la idea es tratar de entregarla el 21 del día del estudiante, y seguramente esa semana capaz que le den algo de actividad. Mi idea es, vamos a hacer así, la semana que viene vamos a hacer un Zoom. Yo me equivoqué de asignarle una actividad, me voy a mandar un mensaje personal para establecer el Zoom, y así me preguntan y vemos nuevamente esta actividad que parece media rara pero es muy sencilla. Entonces le dejo esta actividad y vamos a poner fecha de entrega, que la semana de estudiantes seguramente no sé si va a haber actividad. Vamos a poner fecha de entrega el 23. Si esa semana no corren, la corremos. Si no se corre, la dejamos. ¿Sí? Entonces para el 23 tienen una fecha de entrega que sería la continuación del trabajo. Yo insisto en que el mismo trabajo que entregaron anterior vayan haciendo 1, 2, 3, 4 y todo sucesivamente. Así le va quedando un trabajo completo, porque la idea es que al final del cuatrimestre entreguen todo el trabajo completo y no por partes, ¿sí? Bien, entonces para la semana que viene seguramente está haciendo un Zoom que va a ser el 16, puede ser un jueves, también puede ser, para que me pregunten acerca de las dudas. Entonces, en la actividad que simplemente tienen que entregar a partir del punto 5. Bien, si tienen dudas, me preguntan, y les dejo un abrazo enorme. Les voy a dejar, antes de despedirme, les dejo la reglamentación de las AEA, les voy a dejar el Excel para que lo vean, les voy a dejar el Word para que lo vean, y en el Word, bueno, tienen los planos para ver. Sí, no es necesario que les mande AutoCAD. Bien, entonces reafirmo, para el 23 le dan un día después para el 23 para que me entreguen el trabajo, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo, ahora sí, nos estamos viendo, saludos, espero que anden bien.